Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del director del Hospital Herminda Martín de Chillán, en que remite, en relación a las denuncias realizadas por la exfuncionaria, en relación a de la exfuncionaria doña Karen Salgado Molina, una serie de antecedentes a fin de contextualizar dichos hechos y las medidas adoptadas por ese hospital, así como también explicar los procedimientos instaurados para la prevención del acoso laboral. Luego también tenemos un oficio del Ministerio de Salud en que transmite una respuesta del secretario regional ministerial de Salud de Valparaíso en relación a la solicitud de antecedentes sobre el fallecimiento de las enfermeras doña Vanessa Araya y doña Florencia Elgueta, que prestaban servicio en el Hospital Clínico de Viña del Mar. Indica que no cuenta con los antecedentes requeridos, toda vez que la fiscalización y supervisión de los prestadores de salud de ese establecimiento corresponde a la Superintendencia de Salud. Luego un oficio de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Oficina de Informaciones, por el cual comunica que con fecha 29 de junio de 2021 se publicó en la plataforma Congreso Virtual, www.congresovirtual.cl, el proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica correspondiente al boletín número 12.148-11, con la finalidad de que la ciudadanía pueda votar y comentar acerca de este proyecto de ley. En relación a este punto, Presidenta, me comuniqué con las encargadas de dicha oficina la semana anterior y ellos tenían publicado este proyecto hasta el viernes pasado. Me permití solicitarles que lo dejaran una semana más en espera si la comisión acordaba solicitar una nueva prórroga o simplemente ya contar con los antecedentes que se puedan reunir hasta este próximo viernes, pero de todas maneras me señaló que hay una cantidad importante de gente que ha participado manifestando su opinión y sus preferencias sobre este proyecto. Así que si si la comisión así lo acuerda, podríamos pedirle que nos proveyeran de ese informe para la próxima semana y tener una idea más acabada de lo que ha sucedido ahí. También tenemos en cuarto lugar una carta de la señora doña Claudia Sarmiento, mediante la cual solicita exponer ante la comisión con el propósito de dar a conocer un estudio realizado por el estudio de abogados Sarmiento y Walker Asociadas, titulado ¿Garantiza el Estado los derechos de las mujeres? Análisis de impacto de la ley número 21.030, el cual consistió en una investigación realizada para evaluar el grado de implementación de la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, su reglamento y la norma técnica en ciertos aspectos clave. Aquí la comisión tendrá que considerar si acepta esta solicitud. También una comunicación de la diputada doña Marcela Hernando, por la cual se excusa de participar en la sesión de hoy por cuanto se encontrará en viaje hacia Santiago. En sexto lugar, una carta de don Gastón Bravo, por la cual informa que ha presentado dos denuncias ante la Contraloría General de la República acerca de eventuales violaciones de derechos humanos, de la Carta de Constitución, derechos fundamentales y derechos de los pueblos y naciones originarias, entre las personas vulneradas y violentadas reiteradamente en sus derechos, entre los cuales se encuentran menores de edad, lactantes, alumnos, docentes directivos, educadores tradicionales mapuches, profesores mentores de lengua indígena, asistentes de la educación, así como también su familia y su persona, en su mayoría mujeres, todas las personas que he mencionado, todo en relación con la educación básica municipal de la comuna de Cayén-Cotraiguén, en la región de la Araucanía. Y en séptimo lugar, una carta de doña Denise Velázquez, mediante la cual hace llegar copia de su tesis para optar al grado de Ingeniera Civil Industrial, relacionada sobre el aborto en Chile, recomendaciones y propuestas de indicadores para la política pública sobre dos ejes centrales: evaluación de implementación de la actual Ley 21.030 e indicadores para el monitoreo de políticas de aborto con estándar internacional. Y por último, una carta de la señora Natalie Salinas, de la región de Coquimbo, por la cual informa que en el transcurso del mes de mayo del año 2020 fue víctima de acoso y maltrato laboral por parte del encargado del área de abastecimiento del Hospital San Pablo de Coquimbo. Indica que se le desvinculó del servicio pese a estar en un sumario en desarrollo, por lo que lleva ya 7 meses sin trabajo, y asimismo comunica que presentó una demanda judicial, la cual tiene como fecha de audiencia a fines de este mes de julio de este año 2021. Por lo anteriormente señalado, solicita ayuda y apoyo de la Comisión frente a esta situación que ha estado viviendo. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, Carlos. Ofrezco palabras sobre la cuenta. No, yo quisiera tomar la palabra sobre la cuenta, sobre la solicitud de Claudia Sarmiento de ser recibida por esta comisión para dar cuenta de un informe bastante acabado, entiendo, que se ha hecho sobre la implementación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales. Yo creo que sería muy interesante, sobre todo en el contexto de discusión del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las 14 semanas. Creo que sería muy importante que pudiésemos recibir esa información.
para ver cómo se está implementando y los resultados que entiendo que son bien cuanti, como con harto número, harta estadística, se pidió harta información por transparencia. Por lo tanto, quisiera tomar el acuerdo de la comisión para buscar una fecha en que podamos recibir a Claudia Sarmiento. ¿Les parece? Muchas gracias. ¿No hay más palabras sobre la cuenta? ¿No? Ya. ¿En puntos varios? ¿Ofrezco la palabra en puntos varios? No, voy a tomar yo de nuevo la palabra en puntos varios también. La semana pasada recibí una llamada de la subsecretaria de la Mujer, porque la semana pasada presentaron un proyecto de ley para cambiar el nombre del Día de el Minero por el Día de la Minera y el Minero. Y para el Ministerio de la Mujer es muy importante que ese proyecto pueda hacer ley la primera semana de agosto. El proyecto viene con discusión inmediata y para eso se requiere que nosotros podamos tramitar ese proyecto hasta total despacho este miércoles. Yo tengo voluntad de hacerlo así, pero tenemos un acuerdo de calendario, entonces quisiera pedir la unanimidad para el miércoles poner hasta total despacho el proyecto de ley del Ejecutivo, que no se ha dado cuenta en esta comisión aún, porque como se ingresó la semana pasada, mañana se va a dar cuenta en la sala y el miércoles mismo se va a dar cuenta en nuestra comisión, y nos han solicitado poder tramitarlo ese día para poder cumplir con los plazos y que el día, que entiendo es la primera o segunda semana de agosto, ya tenga el nuevo nombre. ¿Hay acuerdo para aquello? Perfecto, entonces necesitamos solamente para ese efecto hasta total despacho el miércoles, secretario, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, si no hay más palabras en puntos varios, podemos dar inicio a la orden del día. El primer punto de la tabla tiene por objeto que es hasta por media hora desde ahora recibir a la señora Nieves Rodríguez, consultora internacional de Eurosocial, con el propósito de conocer los resultados del proyecto de cooperación entre la Cámara de Diputados y Diputadas y el área de igualdad de género de Eurosocial, cuyo objetivo es el fortalecimiento de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para una mejor acción legislativa. Nos acompaña también Leticia Bender, que es experta del área de políticas de igualdad de género, programa regional Eurosocial. Nos acompaña también Susana Agüero, jefa de la sección de cooperación de la delegación de la Unión Europea en Chile. También está invitada la señorita Constanza Toro, que es coordinadora de políticas de género de la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero que en este momento se excusó porque, disculpa, está invitada, pero se excusó porque está cumpliendo funciones en la Convención Constitucional. Entonces, bienvenidas a todas, muchas gracias por acompañarnos y le doy la palabra a Nieves, creo que va a abrir. Muchas gracias, presidenta. Creo que la representante de la delegación de la Unión Europea en Chile va a dar unas palabras de inicio y a continuación seguiré yo con la presentación. Perfecto, muchas gracias, Leticia. Tienes la palabra entonces. Bienvenida y gracias. En realidad soy yo, soy Susana Agüero. Perdón. No te preocupes. No, mucho gusto. Leticia va a sentir. Susana, tienes la palabra, disculpa. Muchas gracias, bienvenida también. Muchas gracias. Sí, y muchas gracias por darme el honor de poder representar aquí hoy a la Unión Europea y sobre todo como enmarcar este apoyo, ¿no? Por eso soy primero, no por el orden de importancia, eso no tiene nada que ver, es más bien porque esto sitúa un poco el contexto de por qué la Unión Europea está aquí, por qué venimos apoyando estas acciones, qué es lo que es Eurosocial, etcétera. Entonces, bueno, sin más, darles las buenas tardes, y gracias por permitirnos estar acá. Para la Unión Europea es un placer, como siempre, acompañar en esta sesión que concluye, en cierta manera, este apoyo, o sienta las bases para la conclusión de este apoyo a la mejor acción legislativa en vuestra Comisión de Género del Congreso, que hemos venido apoyando a través de nuestro programa Estrella en Latinoamérica para la mejora de las políticas sociales, de género, de empleo, y en general de cohesión social, que se llama Eurosocial, un programa que ya venimos implementando en América Latina hace más de 15 años. Y bueno, darles un especial saludo, especialmente a la presidenta, diputada Maite Orsini, y a través de usted, a todas las parlamentarias hoy presentes, a la coordinadora de políticas de género de la Cámara de Diputados, Constanza, que entiendo que no está, y a nuestras colegas de Eurosocial, Nieves y Leticia, bueno, y a todas las representantes hoy de la Comisión
Para la Unión Europea la igualdad de género es un tema de justicia que forma parte integral de los tratados fundacionales y de los valores que guían nuestro actuar. Es también una prioridad que se traslada en nuestra acción exterior y en nuestros programas de cooperación como un elemento clave de nuestra política de cooperación al desarrollo y cooperación internacional. En este sentido, la Unión Europea y Chile, como muchos de ustedes ya saben, comparten valores fundamentales como la democracia, los derechos humanos, y tenemos una larga trayectoria de cooperación, ¿eh? Chile y la Unión Europea, además de nuestro acuerdo de asociación. Llevamos a cabo acciones para promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino a través de, por un lado, el diálogo político con el gobierno, donde destaca el diálogo anual de derechos humanos, espacio en que se abordan también los derechos de la mujer y la equidad de género, entre otras cosas los proyectos de cooperación junto a sociedad civil. Ustedes conocerán algunos de ellos como Juntas en Acción, o el que trabajamos con el Instituto de la Mujer, con Comunidad Mujer, con Humanas, etcétera, en que propiciamos efectivamente la participación política, la prevención de la violencia de género en las relaciones de pareja, nuevas masculinidades, estereotipos de género, etcétera, entre muchos otros temas. También trabajamos en la participación de Chile y propiciando esta en programas de cooperación regionales y globales como el que nos trae hoy acá, Eurosocial, cuyo componente de género se orienta sobre todo a fortalecer la capacidad de las instituciones públicas de América Latina, entre ellos Chile, con la idea de impulsar cambios en las estructuras sociales también que causan la desigualdad entre hombres y mujeres. También es destacable que este programa de la Unión Europea está acompañando, y muchos de ustedes ya lo habrán oído, está acompañando a Chile en su proceso constituyente a través del Foro Chile-Unión Europea, con, entre otras cosas, el ciclo de diálogo Chile-Unión Europea que estamos organizando junto a la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y la Biblioteca del Congreso Nacional, donde el área temática sobre la incorporación del enfoque de género también está presente. En el marco de la modernización del acuerdo de asociación que tienen Chile y la Unión Europea, que estamos aún negociando, estamos casi seguros que se incluirá de manera transversal el componente de género, a solicitud de Chile, por cierto, y entre ellos género y comercio, género y medio ambiente, etcétera. Y por último quisiera señalar que actualmente la delegación de la Unión Europea en Chile, nuestra embajada aquí, se encuentra preparando también su plan de acción de género para el periodo 21-25, ¿no? El periodo que regirá ahora con respecto a nuestra acción, que trata de abarcar, bueno, queremos plasmar ahí nuestro compromiso como Unión Europea de ejecutar acciones que correspondan a los ámbitos temáticos que tiene establecido el tercer plan de acción de género de la Unión Europea, que incluye acciones tanto dentro de la Unión Europea como hacia nuestra acción exterior. Como pueden ver, nuestra cooperación con Chile por la igualdad de género es amplísima y profunda, y quisiera terminar esta introducción valorando el compromiso de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, y agradecer la colaboración y el trabajo estrecho que han realizado con nuestras colegas del programa y nuestras expertas de Eurosocial, porque esta acción legislativa con un enfoque de género transversal es fundamental para abordar esta desigualdad que todavía es persistente. Así que muchas gracias de nuevo por invitarnos y les dejo con el excelente trabajo de las expertas. Gracias. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. Le doy la palabra entonces ahora, díganme ustedes, a Nieves o a Leticia, o a Carolina. Creo que voy a hablar yo. Voy a hacer la presentación, les voy a compartir entonces. Nieves es la experta que va a hablar en esta oportunidad. Perfecto, Nieves, entonces tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, saludos cordiales desde España. Agradezco sinceramente la oportunidad para poder conversar en el día de hoy con ustedes y presentarles las actividades realizadas y los resultados logrados en el marco de esta acción del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina, Eurosocial, cuya implementación completa me fue encomendada hace algo más de un año.
Así como indicaba en mi primera intervención en esta misma comisión en julio de 2020, con motivo de la presentación de esta acción legislativa en promoción de la igualdad y equidad de género, es para mí un honor haber acompañado este ejercicio práctico de análisis y prospectiva para fortalecer la transversalización del enfoque de género en el trabajo legislativo de la Cámara en general y de la Comisión en particular. En calidad de consultora internacional senior de desarrollo, experta europea en igualdad de género, haber sido encargada de esta labor ha sido para mí un gran honor. Y hoy acudo acá a ustedes para presentarles con la mayor de las ilusiones los trabajos que hemos estado realizando de la mano y junto siempre al apoyo brindado por Constanza Toro, la coordinadora de política de género de la Cámara, que en todo momento ha hecho muy fácil y muy accesible el trabajo para poderlo realizar incluso en estas condiciones de virtualidad. En este sentido, yo tengo una presentación que quizás, dada un poco la limitación de tiempo, se va a quedar grande, pero es una presentación que van a tener ustedes y que no hace más que recoger los puntos claves de aquellas informaciones contenidas en detalle en los productos de conocimiento que han sido elaborados a lo largo de estos últimos meses. En concreto, vamos a recordar que las metas eran, en primer lugar, avanzar en la elaboración de la agenda legislativa priorizada, para lo cual el fortalecer la perspectiva de género e incorporar esa transversalización de la igualdad de género como elemento clave en cada proyecto legislativo era clave. Asimismo, desarrollar un mecanismo más fortalecido para la evaluación de las políticas de las leyes, creando instrumentos metodológicos para integrar el género como indicador de impacto en el trabajo de evaluación. Concretamente, hemos desarrollado 4 actividades, todas en virtual por las circunstancias por todos conocidas. Fueron 2 asesorías especializadas, una para conocer el estado de situación, la segunda para fortalecer la identificación de mecanismos pertinentes para la inclusión de la igualdad de género en las evaluaciones de los proyectos de ley. Hicimos además 2 visitas de estudio virtuales a 2 comisiones similares, una, la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa en Costa Rica, que nos recibieron muy atentamente y nos expresaron un montón de circunstancias por las cuales están fortaleciendo la transversalización del género en el trabajo que realizan al interior de la Asamblea, y una segunda visita de estudios a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados de España, donde la presidenta nos explicó cómo hacen toda la operativa para la transversalización y la evaluación del género en los proyectos de ley que se presentan en el Congreso. Así también una presentación final como ejercicio final que estamos adelantando en el día de hoy. El enfoque metodológico, en todo caso, siempre ha sido comprensivo, participativo y mixto, que buscaba el contraste y el diálogo para la generación de información primaria con muchísimas reuniones en línea, para la revisión y análisis documental de información secundaria generada al interior de la institución social y más allá para identificar esas buenas prácticas internacionales que podían ser trasladadas como inspiración, y finalmente la triangulación de estas 2 fuentes de información para elaborar estos productos de conocimiento en base a un análisis de contribución y una construcción objetiva de los mismos. Hemos adelantado más de 16 reuniones en formato virtual, tanto con personas al interior de la institución socia, en la comisión, en la Cámara, en los departamentos, sobre todo el Departamento de Evaluación de Ley, donde repetimos dos reuniones, y también con la Biblioteca del Congreso, porque su asesoría técnica especializada de género nos dio muchas pistas para poder rescatar lo que se está trabajando y poder actualizarlo y fortalecerlo para transversalizar realmente el género en todo el trabajo legislativo. Como decía, hemos elaborado 5 productos de conocimiento que entiendo ustedes han tenido acceso a los mismos, donde identificamos plenamente el estado de situación, el diagnóstico del sistema de evaluación, la propuesta de una hoja de ruta equitativa para la evaluación de impacto de los proyectos de ley en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, mediante el diseño de un mecanismo de evaluación legislativa con inclusión de la igualdad de género como indicador transversal. También generamos los informes de viaje de estudios virtuales como un elemento para identificar esas buenas prácticas que en el ámbito iberoamericano, a ambos lados del Atlántico, se están generando en el trabajo enfocado y transversalizado en género al interior de los parlamentos.
Y finalmente vamos a ir a centrarnos en el grueso de la presentación, que son los resultados, es decir, algunas pistas que hemos ido identificando a lo largo de los entregables o productos de conocimiento que se han generado en el marco de cada actividad y de esta acción en concreto. En primer lugar, el diagnóstico del estado de situación revelaba que se da una ausencia de transversalización del enfoque de género en el trabajo legislativo, en el sentido que el género no es considerado desde un enfoque sistemático, transversal ni diferencial en las diferentes comisiones legislativas que componen la Cámara. En definitiva, parece que por construcción normativa interna de la propia Cámara, en detrimento de la capacidad de acción de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sucede que no todos los proyectos de ley que conllevan elementos directa o indirectamente atinentes a la vida práctica de la mujer por esta comisión. En lo que respecta al diagnóstico del sistema de evaluación que actualmente se tiene al interior de la Cámara y que, recordemos, es una evaluación ex post, es decir, de aquellas leyes que llevan al menos 24 meses en implementación o han sido implementadas, y revela lo siguiente, que en el ciclo de evaluación legislativa hay una ausencia clara, la evaluación ex ante, y la ausencia de enfoque de género en esa evaluación ex post. En este sentido, nos daban pistas para identificar esas oportunidades manifiestas de perfeccionamiento del mecanismo de evaluación legislativa con inclusión del género como indicador en evaluación ex ante, por lo demás inexistente, y con perspectiva transversal de género en la evaluación ex post incompleta. Y esto fue lo que nos dio pie a trabajar en esa propuesta de hoja de ruta equitativa para la evaluación de impacto de los proyectos de ley. Entendiendo que el género no es considerado como un elemento de análisis, criterio de evaluación y o indicador de impacto en ningún tramo del ciclo legislativo actualmente, introducirlo con entidad propia en el panorama presente del trabajo es un desafío, pero al mismo tiempo representa una oportunidad. Entendíamos en ese momento que estratégicamente hablando es preferible fortalecer lo que se tiene, dotarlo de profundidad para que el enfoque de género se convierta articuladamente en un criterio imprescindible en la producción legislativa. ¿Cómo? Identificando internamente en la arquitectura institucional de la corporación los espacios de posibilidad plausible para incorporar el elemento de género como un criterio de dimensión transversal en el proceso de evaluación, y proponiendo un mecanismo de articulación interparlamentaria para la inclusión de la igualdad de género en las evaluaciones de impacto de los proyectos de ley que incorpore el género como un elemento indicador transversal en el proceso de evaluación. En este sentido, el mecanismo de evaluación que propusimos incluía introducir un elemento nuevo, que era ese análisis o evaluación preliminar, que posteriormente vamos a hablar de ella, incluir una fase, entendemos, fundamental, que es una evaluación ex ante, donde el ejercicio de impacto, el informe de impacto de género va a ser crucial, y fortalecer la evaluación ex post. ¿Cómo? Apoyando transversalmente la asistencia técnica especializada en la materia. En este sentido, en lo que se refiere a la evaluación preliminar, se propone la introducción de la variable de impacto de género como un criterio adicional en la consideración descriptiva preliminar de todo proyecto de ley, entendiendo esto como un ejercicio de filtro para la preservación de la igualdad de trato, equidad en acceso a recursos y paridad, asignando valoración preliminar de impacto de género con baremo negativo, positivo o neutro, de acuerdo a las externalidades y potencialidades que esa determinada ley pueda causar diferencialmente en la vida práctica de varones y mujeres. En fin, en último término, lo que se está proponiendo es que en el informe preliminar se incluya como un elemento fundamental el género como impacto potencial en los proyectos de ley. Pero evidentemente se presenta un problema, y es que parece que internamente, al momento presente, no hay disponibilidad suficiente de personal con conocimiento y experiencias previas en la materia que permita llevar aparentemente a término este análisis preliminar de impacto de género. Es decir, que si bien la posibilidad de introducir el componente de género como un indicador transversal en los informes previos que se realizan es perfectamente posible, conceptual y metodológicamente parece ideal, pero prácticamente al momento presente no habría quien especializadamente pudiera hacerlo en toda su amplitud.
Luego se presentarían al menos 3 soluciones que pueden ser mutuamente excluyentes o complementarias. 1, brindando capacitación al funcionariado actual para que pudiera asumir estas nuevas tareas. 2, contratando un nuevo personal con estas habilidades y conocimientos ya adquiridos. O 3, externalizando el servicio a una consultoría externa. Introducimos ahora un elemento clave en el ciclo de evaluación, que es la fase de evaluación ex ante, con el propósito de introducir y atender al enfoque de género mediante la consideración objetivamente verificable de los efectos diferenciados en varones y mujeres que una propuesta de ley pueda tener, generando un documento muy sencillo, corto, manejable y visualmente atractivo que dé opiniones objetivas e imparciales basadas en evidencia, manejando información cualitativa y en estadística, datos, accediendo a información cuantitativa de los efectos de una determinada norma sobre la vida práctica de varones y mujeres. Estaría compuesto por 4 secciones con una parte narrativa, otra descriptiva, una valorativa y una decisoria, donde realmente ahí quede constreñido lo que es el impacto directo, indirecto o mixto de la ley en el género, con naturaleza consciente o inconsciente, es decir, las acciones queridas por esa ley o no queridas, pero consecuencia de las mismas que puedan afectar negativamente a la vida práctica o diferencialmente a la vida práctica de hombres y mujeres, cuyo efecto sea negativo, neutro o positivo. En definitiva, de lo que se trataría es de introducir esta fase con un informe de impacto de género, al modo como se hace, por ejemplo, en el trabajo en el Congreso de los Diputados acá en España y también en algunos otros parlamentos en la Unión Europea. En definitiva, aparece la necesidad, y esto yo me lo he encontrado en todas las reuniones que he mantenido con las personas que trabajaban en la corporación o que tenían cierta responsabilidad en la generación de estos documentos, y es que sienten que necesitan más capacitación especialista en la materia para que tanto la transversalización del género como el proceso de evaluación con enfoque transversal de género sea llevado a término desde un marco de actuación amplio que dé oportunidad para que realmente se pueda tener en consideración esos efectos diferenciados. Entonces, en la arquitectura, en el alistamiento institucional que vimos en su momento, identifiqué que el apoyo transversal que puede brindar el equipo de género de asistencias técnicas parlamentarias de la Biblioteca del Congreso podría al menos inicialmente ser transversal y darlo de forma horizontal al resto de los colegas que desde la corporación pudieran hacerse cargo de esto. En sentido que la evaluación preliminar, la evaluación ex ante y ahora lo que vamos a ver, la evaluación ex post, tenga la oportunidad de trabajar coordinada y transversalmente con los equipos de género de las asistencias técnicas parlamentarias que ya adelantan efectivamente este trabajo cuando se le piden recomendaciones sobre las leyes que están en curso o que están por hacer. Y la última de las fases de esta arquitectura institucional que hemos creado para manejar, para transversalizar el género es dotar de mayor entidad a ese proceso de evaluación ex post, que como digo existe, pero que identificamos que la metodología que maneja no siempre esos criterios que utiliza de naturaleza financiera, social, cultural, ambiental, institucional o jurídica el género está presente con un enfoque propio. Yo en la segunda de las reuniones que mantuve con las personas que trabajan en el Departamento de Evaluación de la Ley, que es la sección que realiza estos trabajos, me dijeron que a raíz de la primera reunión que tuvimos estuvieron dándole un poco vuelta a ver cómo podían hacerlo y efectivamente ahora han llegado a la conclusión que van a tratar de incluir el género transversalmente en cada una de las secciones de la metodología que están manejando. Pero esto finalmente comentaban que tendría que quedar un poco por escrito en algún documento que formalmente obligase a que sí o sí el género fuera transversalizado y quedara como un elemento indispensable en este ejercicio de evaluación ex post.
En último término, algunas de las recomendaciones, y más ampliamente se encuentran en los productos de conocimiento elaborados, es que pues, el concepto de género como materia de análisis, enfoque y tratamiento transversal presenta algunas limitaciones todavía que hay que convertirlas en oportunidades. Por tanto, nos permitimos hacer una sugerencia que de repente pueda ser la elaboración de una guía de uso del lenguaje no sexista, así como un plan de trabajo transversal de género institucionalizado al interior de la Cámara. Además, algunas de las limitaciones que recurrentemente fui recibiendo un poco con las personas con las que conversaba, como digo, era pues esa necesidad de recibir capacitación especializada, enfocada en el trabajo de género para que realmente el impacto pudiera ser, pues eso, constreñido a que a lo largo de todo el ciclo de evaluación pudiera ser contenido el género como un elemento con entidad propia. Por lo tanto, ofrecer capacitación especializada en la materia a los funcionarios y funcionarias que actualmente trabajan en la corporación, porque finalmente es esa capacidad instalada la que dará luego las posibilidades de que una vez se decidan establecer metodológicamente las adecuaciones necesarias para trabajar el género transversalmente, ellos y ellas estén capacitados para poder hacerlo con toda la entidad que ello requiere. Además, también consideraciones relacionadas con la interseccionalidad y la interculturalidad para trabajar género, trabajar también raza, etnia, edad, situación laboral, en fin, un montón de variables más para que la variable de género se acompañe de otras variables que finalmente impactan en la vida práctica de las mujeres. En términos generales, todas estas recomendaciones y todos estos trabajos estaban siempre tratando de ser alineados con los compromisos suscritos por Chile al momento de adherirse en 2016 a la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible 2030. Que identifica en cuatro nichos de oportunidad la posibilidad de que el marco normativo sea la llave para cerrar esas brechas de género, porque existen 74 medidas con 10 ejes de actuación, siendo el primero el marco normativo. En definitiva, de lo que se trata es que la elaboración de leyes con enfoque transversal de género será un paso decisivo para la consecución de la igualdad de género en la región en general y en sus países en particular. Muchas gracias por la atención. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Quisiera pedir si es que pudiesen hacernos llegar la presentación a la comisión, idealmente al WhatsApp, que es más eficiente que el correo electrónico que llega a todas las diputadas, porque está realmente muy, muy interesante para que podamos hacer un análisis más profundo. ¿Quisieran tomar la palabra alguien más de Eurosocial? No, muchas gracias por nuestra parte. Bueno, agradecer a Nie por su presentación muy clara y nos gustaría especialmente escucharlas a ustedes acerca de esta presentación. Ok, entonces abro la palabra. Diputado Sandón tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer la presentación. Se entiende el esfuerzo que se está haciendo. No sé si me lo salté, pero puede ser que tal vez lo dijeron. Esto es una suerte como de, no sé, no asesoría, sino que es lo que deberíamos llegar, ¿no? Que cualquier proyecto, cualquier actividad, al menos en el Parlamento, debería tener esa revisión de la mirada de género, ¿no? Y ¿con cuántos parlamentos se está trabajando así como 100%? Porque en algún minuto se dijo que era complejo, que no existía a veces la voluntad, y claramente ahí es la voluntad la que siempre se topan con estas cosas. Quisiera justamente saber cómo está haciendo hoy día mundialmente esta recepción. ¿Va a paso lento? ¿Va a ir avanzando a paso seguro? ¿Ha habido alguna relación aparte con nosotros ya con el Congreso chileno? ¿Cómo se espera abordar esto en el corto plazo en Chile? Eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Sandón. Ofrezco la palabra. Diputada Santibáñez.
Básicamente agradecer, Presidenta, esta presentación. Recién nos llegó al WhatsApp efectivamente el documento, lo que personalmente lo voy a... Usted sabe que estoy recién, digamos, en esta comisión tratando de llevar los temas. Voy a comentarlo con mis compañeras del Partido Comunista, por supuesto, para tener una mejor impresión, pero celebrarlo y agradecer este documento, Presidenta. Eso sería. Muchas gracias, diputada Santibáñez. ¿Usted con la palabra? No viendo más solicitudes de palabra, voy a tomar la palabra un minuto. Quiero también agradecerles por la presentación, agradecerles por el trabajo. Sin duda tenemos un desafío importante como Cámara de Diputadas y Diputados. Por suerte contamos con un número significativo a la luz de los tristes resultados históricos de la participación de mujeres en el Parlamento. Hoy día contamos con el número más alto de parlamentarias y eso creo que se ha visto reflejado en legislaciones que avanzan en materias de género. Sin duda es un primer paso y queda muchísimo por avanzar, y me quedo con algo que es relevante, que si bien nosotras presentamos proyectos de ley que van en beneficio directo de los derechos de las mujeres, es relevante que todos los proyectos tengan un análisis desde la perspectiva de género y que hayan indicadores, no solamente en los proyectos que tienen que ver con las mujeres, porque el género no es lo mismo que el mujerismo, no solamente aquellas materias de género son aquellas que tienen que ser revisadas por una comisión como esta, sino que todos los proyectos debiesen tener un checklist de la perspectiva de género que sea aplicado a la hora de legislar. Yo creo que eso es lo más relevante, al menos lo que yo recojo en esta primera pasada. También tengo ganas de hacer una revisión un poquito más detallada del PowerPoint, porque tiendo a concentrarme más leyendo que escuchando, así que me comprometo a hacer aquello, y si tuviésemos más dudas, comentarios que surgieran después de la revisión del documento, sin duda se los haremos llegar también. Ahora les doy la palabra para contestar las dudas de la diputada Sandón. Gracias, Presidenta. Yo, en lo que tuvimos 2 ejercicios de visita virtual a 2 parlamentos en el ámbito iberoamericano, uno a la unidad de género de la Asamblea Legislativa en Costa Rica, y ahí ellos manifestaban que estaban teniendo una arquitectura fuerte desde hace algún tiempo, desde finales de los 90, y van paulatinamente avanzando. Por lo demás, en el ámbito más europeo y en lo que se refiere al contexto de España, España cuenta con una comisión de igualdad desde el año 2008, y además tiene también una comisión de violencia de género. Esto quiere decir que el tema es central, es nuclear, y además, en el caso de España, esta propuesta de transversalizar el género aparece en todas las iniciativas legislativas. Las iniciativas que están presentadas por el Ejecutivo, todas necesitan llevar un informe de impacto de género previo a que cualquier ley sea aprobada. Esto en lo que se refiere al trabajo que se ha realizado a lo largo de estos meses, que han sido 12 meses de trabajo intenso con ustedes, con la institución beneficiaria y en el marco de esta actuación. Por lo demás, no sé si Leticia nos quiere comentar desde Eurosocial si tienen alguna iniciativa. Yo, la verdad, lo desconozco. Sí, muchas gracias, Nieves, por tu respuesta. Sí, concretamente contarles que en este momento estamos apoyando a Argentina también en una iniciativa similar en la Cámara de Diputados, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como es el nombre formal, en esto que contaba Maite, ¿no? Que históricamente la representación de las mujeres en los parlamentos ha sido muy baja, tal es así que el nombre de las cámaras no nos incluye, ¿no? La Honorable Cámara de Diputados de la Nación de Argentina, bueno, estamos trabajando con ellos, desde Eurosocial, con ellas, directamente con la Dirección de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, y uno de los productos más importantes que nos han solicitado es la elaboración de un plan de igualdad para la Cámara. En este caso hay un punto en común con el apoyo que presentó Nieves, que es la incorporación del enfoque de género a la legislación, ¿no? A los proyectos legislativos, y la otra dimensión es la administrativa. En este caso, el plan de acción que estamos apoyando
abarca esas dos dimensiones, el trabajo que hacen los parlamentarios y las parlamentarias y el trabajo que hacen también administrativos y administrativas de la Cámara, ¿no? Con lo cual creemos que podemos generar, si ustedes tienen interés en algún momento, de hacer un intercambio con sus pares en Argentina para compartir estos insumos. Me dice que podría ser muy valioso. Como ustedes saben, Argentina también está en un proceso muy potente con relación a la igualdad de género. Es un tema que está en la agenda política y en la agenda de las políticas públicas. En ese marco también estamos apoyando la creación en la órbita del Parlamento de una mesa interinstitucional para promover la paridad de género y la democracia paritaria. Eso es un proyecto que está en proceso y que nos parece también que puede ser una oportunidad para compartir entre Argentina y Chile. O sea que desde Eurosocial tenemos toda la disposición para generar estos diálogos, que es el corazón de nuestro programa, ¿no? Los diálogos Europa-América Latina y también entre América Latina, con procesos similares. Muchas gracias, Leticia. Ofrezco la palabra. No habiendo más solicitudes de palabra, las despido a nuestras invitadas. Les agradezco nuevamente por su presentación y su trabajo. Voy a dar pie al segundo punto de la tabla entonces. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a la comisión. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. Gracias, buenas tardes. Chao, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a dar pie entonces al segundo punto de nuestra tabla. El segundo punto tiene por objeto proceder a la votación particular del proyecto de ley iniciado en moción que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa. Se fue Carlos, pero quedamos muy bien acompañadas de Elizabeth, que nos va a ayudar a dirigir la votación. Voy a hacer un pequeño recuento. Este proyecto de ley, si bien es una moción parlamentaria, vino el Ejecutivo a patrocinar este proyecto de ley, lo presentó en particular la subsecretaria de Derechos Humanos, vino a esta comisión, hizo una presentación del proyecto, es un proyecto bien sencillo, de un artículo único, que lo que busca es suprimir para el divorcio por culpa la causal de conducta homosexual, dejando fuera la infidelidad, para ser claro, porque hay otra causal, que es la infidelidad. Entonces, en este caso se trataría de un sentimiento homosexual o una conducta homosexual que no incurre en la infidelidad, porque para ello hay otra conducta. Esa es la causal que busca este proyecto suprimir, por entenderse una forma de discriminación arbitraria hacia las comunidades LGTBIQ+. No sé si alguien, ya votamos en general. Está aprobado en general y vamos a proceder a la votación particular. Ofrezco la palabra, quizás Elizabeth, si nos puedes leer el artículo, entiendo que es un artículo único, para ofrecer la palabra y luego proceder a la votación. Pero, sí, Presidenta, ¿sí? ¿La diputada Fernández? No, disculpe, no era mi intención, ¿cómo se llama? Interrumpir, pero se podría poner de repente en pantalla para ir siguiendo la lectura de Elizabeth. Yo creo que sería bien bueno. Eso, perfecto. Por favor. Diputada Fernández. ¿Puede? Yo no estaba preparada para eso, pero a ver, como es cortito, no sé si la diputada después de escucharlo querrá que le busque la... No te preocupes. Porque es un artículo único, una sola línea, como dijo la presidenta. Yo creo que ella lo explicó mejor incluso de lo que se puede apreciar del proyecto, porque efectivamente lo que se somete a votación particular señala artículo único. Suprímese el número 4 del artículo 54 de la ley 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil. Por lo tanto, en cuanto al texto, no es tan gráfico como lo que la presidenta acaba de señalar, explicando específicamente cuál es la causal que suprime. Eso. Entonces, ofrezco la palabra para la votación en particular. Antes de la votación, si es que hubiesen comentarios, dudas, preguntas, opiniones. Diputado Sandón. Presidenta, yo la vez pasada me abstuve en este proyecto, encontrándole alguna razón, pero me preocupa que quede solo, puede ser que es muy loco lo que yo estoy diciendo, pero hay personas que saben de su
condición antes de, me consta. Igual incurren por, no sé cuáles serán los motivos, ser diverso, en formar una pareja heterosexual, y bueno, y claramente después eso no resulta porque la persona es homosexual. Me preocupa cuando hay ese conocimiento previo, fíjate, eso es lo que me preocupa, porque existe como un daño a tercero, a esa otra persona, ese hombre o mujer, o tal vez incluso hijos que puedan existir. Entiendo perfectamente en el caso que la persona no tenga esa intención, ¿no? Pero hay algunas personas que lo saben de antemano, y tal vez hasta por motivos tan ridículos como podría, o tan complejos también a la vez pueden ser, depende de cada realidad que se viva, ¿no? Eso es lo único que a mí me queda, siento como cojo aquí. Gracias, Presidenta. Antes de darle la palabra a la diputada Fernández, que estaba solicitando, acá me voy a tirar a la piscina porque no recuerdo tan bien la norma del derecho civil, pero si me puede ayudar Elizabeth, si lo recuerda bien también, entiendo que hay una causal de nulidad para cuando se oculta una característica relevante de la persona o se falsea la personalidad para contraer matrimonio. Esa es causal de nulidad del matrimonio, de anular el contrato, que es bastante más severo que el divorcio. Entonces, en ese caso, cuando alguien hubiese dicho que su orientación sexual era hacia las mujeres, pero en realidad era hacia los hombres o viceversa, yo creo que ahí concurre con claridad una causal de nulidad del matrimonio. Entonces, Presidenta, sí, solamente para acotar, tiene que ver en el fondo con el vicio del error en el consentimiento, porque esa es una característica esencial. Entonces, obviamente que la persona que contrae matrimonio pensando que es heterosexual con quien se está casando, en realidad es homosexual, hay un error en el consentimiento, hay un vicio, porque eso es esencial para cumplir con los fines del matrimonio. Y en ese sentido subsiste la acción de nulidad, como también señaló la Presidenta en la sesión anterior, subsiste también la acción de divorcio remedio, que se le llama, que ya no sería el divorcio por culpa, precisamente porque el divorcio por culpa tiene implicancia para quien es sancionado o es considerado culpable, tiene otras implicancias legales que podrían estar subsumidas, por ejemplo, en la infidelidad, si es que ese comportamiento homosexual trasunta en una infidelidad, también se va a poder acceder al divorcio por culpa, pero por la infidelidad y no por el comportamiento homosexual. Entonces, estoy muy de acuerdo. Entonces, para resumir, podría ser, en el caso de que no hay una infidelidad, pero efectivamente hay un reconocimiento de una identidad que se ocultó, en el caso que dice la diputada Sandón, en el caso que se ocultó y se conocía, es una causal de nulidad, que es el error en las cualidades esenciales que motivaron el matrimonio. Y ahí se anula el matrimonio, nunca existió. O sea, se entiende porque nunca existió como jurídicamente. Luego, si la persona lo descubrió después al matrimonio, pucha, qué honesto en haberlo dicho y terminar con el matrimonio, y en ese caso lo que corresponde es terminar el matrimonio por cese de convivencia. No es culpa de nadie el darse cuenta después de ciertas orientaciones. No creo que sea culposo. Y en tercer lugar, si es que hay infidelidad, efectivamente ahí existe una causal que es la infidelidad. Entonces, por eso yo creo que está lo suficientemente cubierto por la legislación. Diputada Fernández. Ya, gracias, Presidenta. No, que tenía que ver con lo mismo, porque yo respeto todas las posiciones, pero me cuesta un poco entender entiendo lo que dice la diputada Jimena Sandón, no lo comparto porque yo entiendo que tú siempre tienes la posibilidad de separarte. Y muchas veces ocurre que hay infidelidades o separaciones por distintas razones. Es decir, tampoco uno sabe de antemano si alguien le va a ser infiel o no, sea mujer o hombre en el matrimonio. Es decir, entonces, yo creo que siempre los seres humanos tienen la capacidad de separarse si ya no pueden continuar juntos por diversas razones. Pero llevar a la culpa, yo lo encuentro un poco, no estoy de acuerdo, y por eso apruebo este proyecto. Es decir, creo que siempre, habiendo divorcio, existe la posibilidad de separarse. Y yo creo que en general cuando alguien está con una persona y le tiene cariño, no está por hacerle mal, pero creo que, además, la ley de divorcio permite eso, es decir, una pareja cada cual sigue con su camino, realmente. Presidenta, acá encontré el comparado que quizá lo puedo poner un ratito para que les dé una idea mejor de cuál es la norma que se está modificando en el Código Civil.
Perfecto. Ahí está. Toda suya, Presidenta. Muchas gracias. Ahí está entonces el artículo único, que es pequeñito, que solamente suprime la frase conducta homosexual como causal del divorcio por culpa. Eso, ofrezco la palabra, si no tomamos la votación y pasamos al tercer punto de tabla. No habiendo más palabras, si nos puede ayudar Elizabeth con la voz. Disculpe, diputado Santoro. Es que no se veía. Presidenta, solo aclarar que las dudas mías no son necesariamente oponerme a este proyecto. De hecho, esto lo voy a votar a favor. Lo que pasa es que siempre a veces chapitamos las cosas un poquitito rápidas, ¿no? Pero yo no puedo dejar, cuando pienso en separación, puede ser que esté equivocada, una deformación mía, ¿no? Yo pienso más bien en los hijos, porque por algo se norma jurídicamente el matrimonio, por algo se le da, es por proteger a los más débiles, en este caso son los hijos, porque no solo por eso yo pienso más allá, no solo en la relación de pareja misma, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, ¿no? Sino que voy más allá, porque por algo el matrimonio está normado, ¿no? Está normado y es tan especial. Es justamente por proteger a los más débiles, en este caso los hijos. Pero no parece que esté en contra. Y de hecho esto lo voy a votar. Lo que pasa es que me gusta preguntar para enterarme bien y después no tener que retroceder más adelante. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sandor. Ahora sí, entonces, Elizabeth, si nos puede tomar la votación. Sí, Presidenta, voy a dejar de compartir. Ahí está. Entonces, el artículo único, en primer lugar, la diputada Maya Fernández. A favor de lo que plantea el proyecto, de suprimir. La diputada Erika Olivera. A favor. Diputada Jimena Sandón. A favor. Diputada Joana Pérez, que estaba por ahí hace un ratito. Vamos a avanzar. La diputada Camila Rojas. A favor de suprimir. Diputada Marisela Santibáñez. A favor de suprimir también. Presidenta. A favor también. Insistamos un poquito con la diputada Pérez, que estaba por acá. Ahí está. Perfecto. A favor. ¿A favor? ¿Todo bien? A favor. Ok, está bien. Entonces, con 7 votos a favor, por unanimidad, Presidenta, se aprueba el proyecto, se despacha. Y la diputada informante hay que nombrar. Siempre lo hacemos por... Es que no hay ninguna emocionante acá. Creo que, diputada Fernández, creo que la senadora Allende es emocionante. Quizás quisiera informar usted. Sí, yo quería informar, no por la Isabel, pero porque somos gente distinta, pero no, siempre trato de separar los planos, no, pero yo presenté un proyecto parecido en la Cámara. Por eso me interesa, sin saber que ella lo había presentado, además. Yo creo que fueron caminos paralelos que está en la Comisión de Familias, solo por eso. Perfecto. Perfecto. ¿Le parece a la comisión que informe la diputada Fernández en su propia representación? Perfecto. Entonces informa la diputada Fernández. Pasamos entonces al tercer punto de tabla y último, muy bien en los horarios. Tenemos 1 hora entonces vamos a continuar con la discusión general del proyecto de ley Parto Respetado. Para el día de hoy tenemos invitadas, si las puede hacer pasar. Ahí vienen en camino. Perfecto. Las voy a ir presentando entonces. Tenemos invitada a Javiera Calabrano, que nos acompaña, entiendo. Ella es víctima de violencia obstétrica. No, mentira, perdón. No, ella se excusó de venir, estaba invitada, pero se excusó. Vamos a recibir entonces a Nate, no sé si está bien pronunciado, sí, Nate Aramayo, de 1000 Relatos Más. Vamos a recibir también a Yasna Cuadrados, de Madre Nativa. Y por último vamos a escuchar a Gabriela Veloso, de Maternas Chile. Le voy a dar en primer lugar la palabra a Nate.
de 1000 relatos más para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? Sí, claro. Ya. ¿Estás habilitado? Sí, gracias. Buenos días, diputadas. Primero quisiera agradecer la invitación y antes que nada dedicarle estas palabras a las mujeres que nos escriben a diario. Soy Neita Aramayo, estudiante de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile y sufrí violencia obstétrica el año 2019. Pero hoy aquí no estoy para hablar de mí, sino que vengo en representación de todas las madres y víctimas de violencia gineco-obstétrica y se atreven a contar su testimonio en nuestra plataforma. Mis relatos más nace en el año 2020, en noviembre, con el fin de visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Comenzaron a llegarnos muchos relatos de mujeres contando sus testimonios y en la gran mayoría había violencia obstétrica. Cientos de mujeres también agradecían ser leídas y acompañadas. Dentro de estos testimonios, lo sistemático que era recurrente en todos era el acompañamiento intermitente, falta o nula información de procedimientos, no existían consentimientos de estos procedimientos físicos o médicos, había también infantilización de la madre, procedimientos sin justificación médica, violencia verbal, violencia física. Y bueno, como sabemos, todo lo mencionado tiene consecuencias en el trabajo de parto, ya que la madre no se siente segura o se siente pasada a llevar, también se siente un objeto, y esto provoca también incertidumbre, miedo, y sabemos que no favorece el trabajo de parto. No obstante, también quisiera agregar el lado bonito, que se genera en este ambiente donde las mujeres comparten sus testimonios y otras mujeres que las leen validan este testimonio y comentan y acompañan este testimonio sin cuestionarlo. A la fecha nos han llegado igual testimonios de Chile, pero también de México, Argentina, Colombia, incluso nos llegó uno de España. Y en el caso de Argentina, a mí me pasa que la Ley 25.929 de parto humanizado promueve y define los derechos de la madre y su bebé durante el proceso del nacimiento. Y la pregunta que me hago es, si ya existe esta ley, ¿por qué sigue pasando? ¿Cómo garantizamos entonces la real implementación del proyecto de ley en Chile? Es por esto que en esta presentación me voy a abocar en la importancia del testimonio y las razones para que éste sea incluido en el proyecto de ley. Bueno, hoy en día sabemos que la violencia obstétrica constituye también una violación de los derechos humanos, tanto como una violencia hacia la mujer, como desde el derecho de la salud y el trato humano. Desde el punto de vista de la medicina, durante el siglo XX, se instaura esta idea del parto como un evento médico, donde hay uso de muchos medicamentos, intervenciones constantes por parte de los profesionales, donde igual se patologiza los procesos naturales de la mujer. La importancia del relato, entonces, de la palabra, no tiene que ir de la mano con una ficha clínica, ya que esta es netamente para anotar procedimientos médicos, porque en esta ficha clínica no van a poner, le dije cállate, deja de gritar, hice tactos dolorosos sin consentimiento, sino que no van a poner lo que realmente cala hondo en la maternidad y en el posparto. Como en mi caso, por ejemplo, en mi ficha clínica hay muchas cosas que realmente no pasaron. Como por ejemplo ponen un apego de 15 minutos, lo que realmente fue ni siquiera 3 minutos. Y esto yo no lo recuerdo porque estaba inconsciente, sino que aquí es donde está la real importancia del acompañante como testigo en el testimonio de la mujer. Por otro lado, tenemos que al final nosotros sentimos que el equipo médico se apropia de nuestro cuerpo y finalmente nos roban este hito importante del nacimiento de nuestro recién nacido. El testimonio para la mujer, que ocupamos un lugar central en este sistema de dominación patriarcal, implica empoderarse de la palabra en una situación traumática como es esta, la cual igual están ancladas a un lenguaje y obviamente también a condiciones materiales. En el caso de Chile, la violencia gineco-obstétrica es sistemática y producto de una violencia patriarcal y contextos opresivos para la mujer.
Bueno, por lo tanto también existen mujeres que no pueden dar testimonio porque lo viven también como algo normal, algo natural, como para la experiencia corporal, y renuncian a esta palabra y lo normalizan. Y esto como consecuencia igual de este orden patriarcal que prima. No obstante, todos los testimonios de las madres que se inscriben en este marco de los no contados dan alerta y ayudan a otra para evitar el dolor, o bien para que no mueran, ellas o su recién nacido. Y esto está pasando en mis relatos más. El testimonio es tan importante ya que esta experiencia debe ser validada y analizada, no desde la ficha clínica, sino que desde las madres y sus acompañantes. Aquí radica la importancia de garantizar efectivamente el artículo 8, letra F, que toda madre tiene derecho a estar acompañada ininterrumpidamente por la pareja, persona significativa, padre o madre de su confianza y elección durante el trabajo de preparto y parto, quien recibirá información oportuna y completa sobre el estado de salud de la madre y recién nacido. Porque quien, habiendo visto o oído desde el ingreso de la sala de urgencia, acompañando a esta madre, es testigo y también su memoria ayuda a reconstruir este relato, este testimonio, por lo que la veracidad del testimonio no debería ser cuestionada o ser validada a través de esta ficha clínica, sino que se le debería dar la importancia que realmente merece como gesto ético y político. Y entonces somos las mujeres, nosotras empoderadas empoderadas que rememoramos, nombramos, restauramos e impulsamos con fuerza nuestra palabra. Y esto es impensado para el orden patriarcal, ya que nos acostumbra a que nosotros seamos las que decidimos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra voz, porque se apropian, controlan y dominan nuestros cuerpos, los deseos, nuestros sentimientos, porque también se apropian de nuestra palabra e invisibilizan nuestro testimonio. Y estoy aquí hablando en nombre de todas quienes sobrevivimos, de quienes perdieron un hijo o hija. Hablo por aquellas que murieron en un aborto clandestino o tuvieron que pasar miedos o dolores innecesarios en procedimientos ginecobstétricos. Hablo en nombre de todas las madres y mujeres que tenemos el peso. Y finalmente quisiera hacer esta pregunta. ¿Cuál o cuáles serán las estrategias para materializar la importancia del testimonio de las mujeres y o su acompañante significativo en este proyecto de ley? Gracias. Muchas gracias por la presentación. Nate, te quería pedir si nos puedes hacer llegar, por favor, la presentación para poder compartirla a las señoras parlamentarias. Y le voy a dar la palabra a las otras dos invitadas y luego hacemos una ronda de preguntas y comentarios. Le voy a dar la palabra entonces a Yasna, a Yasna Cuadros, de Madre Nativa. ¿Nos acompaña Yasna? Sí, ahí la veo en pantalla. Yasna, tienes la palabra hasta por 10 minutos. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, mandé al correo nuestra presentación. No sé si la abren ustedes o comparto pantalla yo. Prefiero que lo haga usted, si es posible. Bueno, ahí va a tomar un par de segundos. Hacer el alcance, sí, que quedamos contándome 3 personas más, no 2. Me parece que no mencionaron a Paulina Sánchez, que ella también está conectada. Me informó el secretario que no había confirmado su asistencia, Paulina. Por eso no la leí, porque en la minuta venía, pero si está, y alcanzamos la que... Súper. Ya. ¿Ven entonces mi pantalla en este momento? Sí, estamos viendo, pero no vemos la presentación todavía. Estamos viendo... Ya, déjame ver de nuevo. Entonces, porque yo estoy viendo ya mi presentación. Sí, a mí me dice que estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Ok.
¿Ahí la ven? Ahí sí, ahí la vemos. Súper. Denme un segundo. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo soy Yasna Cuadros, soy psicóloga. Represento en este caso a Madre Nativa desde el directorio y Madre Nativa, entonces somos una ONG que trabajamos en el extremo norte del país, en una zona fronteriza, diversa, multicultural y también desde el aspecto más heterogéneo de la población, ¿cierto? Nosotros hemos estado trabajando un tiempo en los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos para las mujeres y personas con capacidad de gestar, y esto nos ha situado también en los partos respetados y la erradicación de la violencia ginecobstétrica en todo el ciclo vital. Generalmente trabajamos con los temas de autogestión en salud y de la justicia reproductiva para poder promover estos derechos. Ay, denme un segundo, que tengo aquí un problema. Entonces, el objetivo de este testimonio es exponer cómo la violencia ginecobstétrica se agudiza en regiones y en entornos multiculturales. Desde ahí queremos profundizar en el principio que propone esta ley, abro comillas, respecto de la multiculturalidad en todas sus formas. Nosotros queremos trabajar un poco este concepto. Esta comisión me imagino que ya ha sido sensibilizada, han escuchado y probablemente han reflexionado sobre sus propios partos, abortos, atenciones ginecológicas y obstétricas. Probablemente han revivido estas experiencias, las gratas y las no gratas, ¿cierto? Han descubierto que algunas a lo mejor no eran del todo normales y que deberían dejar de ser normalizadas, que es lo que tendemos a hacer nosotros. Es indiscutible que la evidencia científica desaconseja muchas de las intervenciones que se realizan incluso hoy en día en los procesos ginecobstétricos, desde el punto de vista instrumental y desde la atención y los cuidados. Entonces, uno de nuestros puntos importantes de enfoque tiene que ver con la salud como un derecho humano fundamental, entendiendo la salud no solo como la ausencia de la enfermedad, ¿cierto? Que es como lo que reza un poco el paradigma médico, sino que como un estado completo de bienestar, donde está ligado entonces a la dignidad y a la ética del cuidado de las acciones. Entonces nosotros desde el extremo fronterizo queremos traer a la mesa un tema que afecta considerablemente nuestra salud y nuestras vidas, y que con la aprobación de esta ley podría proteger la realidad de tantas mujeres y personas con capacidad de gestar y menstruar diversas culturalmente. Queremos hablarle en esta ocasión de ruralidad, de centralismo, de interseccionalidad, que son tres aspectos que atraviesan la realidad sociocultural y que agravan profundamente la vivencia de la violencia gineco-obstétrica. La ruralidad en este caso fue un factor súper relevante en la violencia en que vivió Adriana, ¿cierto? Vivir en la ruralidad y en región significa, por ejemplo, no contar con transporte a cualquier hora del día y en caso de una urgencia gineco-obstétrica, no tener atención inmediata, utilizando además esto como un elemento persuasivo de repente para impedir los procesos naturales, aumentando la sensación de aislamiento y de falta de conectividad. Así también nosotras el año pasado, el 2020, participamos junto con otras 6 regiones en el monitoreo social sobre la implementación de la Ley de Interrupción del Embarazo y la Salud Sexual y Reproductiva en Pandemia, desde la Mesa de la Acción por el Aborto en Chile. Y uno de los hallazgos de este monitoreo fue que, por ejemplo, las mujeres desconocen sus derechos, no se les informan y los equipos de salud de los CEFAM y postas rurales no están capacitados al respecto. Entonces, tomando igual un poco el tema que comentó la persona anterior, ¿cómo podemos nosotros estar informadas si los propios equipos de la salud no están a veces actualizados en estos temas, ¿cierto? Por ejemplo, el Chile Crece Contigo
aconseja la atención personalizada y consciente del parto. Sin embargo, las usuarias de nuestra región reportan el no cumplimiento de estas recomendaciones. Seguimos pariendo acostadas por protocolo. Se sigue usando la maniobra de Chris Teller hasta la semana pasada con hechos fehacientes. Se niegan las entregas de placenta, se impide el acompañamiento continuo, se debe compartir salas de parto con abortos y duelos perinatales. Agravado además esto en el contexto sanitario y sumándose todo a la razón de la falta de recursos y espacios, ¿cierto? Esta ley entonces garantizaría que estas recomendaciones se cumplieran y o darnos también las herramientas a las organizaciones que trabajamos en torno a estos derechos para continuar siendo observadores activos en estos procesos y posiblemente a la apertura de nuevos espacios sanitarios para lograr el cumplimiento de estos requerimientos, ¿cierto? Desde el punto de vista del centralismo, observamos que las mujeres en nuestra región no pueden parir en sus territorios, deben viajar hacia la ciudad. En nuestra región tiene una extensión rural bastante grande, con una diversidad desde lo geográfico, ¿cierto? Entonces las mujeres deben viajar a la ciudad donde el estilo de vida, el clima y la geografía son diferentes para parir. Luego del parto, además, estos bebés recién nacidos vuelven a sus territorios donde deben reaclimatarse, incluso a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar, con todo lo que ello conlleve. En las regiones, además, todo se agudiza, los protocolos y normativas llegan tarde, las capacitaciones llegan tarde, existe una escasez de especialistas, existen posibilidades limitadas respecto de las atenciones y también prestaciones inexistentes, como por ejemplo el parto en casa. La falta de especialistas nos limita, muchas veces nos toca realizar una atención con el mismo profesional en ámbitos públicos y privados, independiente de nuestra satisfacción. En nuestra región existe un solo CEFAM para toda una comuna rural en una extensión de 8.3 kilómetros en el altiplano y solo un hospital para toda la región que ya veía excedidas sus capacidades antes de la emergencia sanitaria mundial y que se ha precarizado en extremo. Finalmente, desde el punto de vista de la interseccionalidad, nos permite develar las diferentes realidades y revelar a veces las desigualdades, pues la manera en que nos afecta la precarización es distinta según las características que tenemos. A pesar de los derechos fundamentales, nos aseguran a todos nosotros que somos iguales ante la ley. No es lo mismo ser madre a los 30 años y haber leído y escogido la forma en que queremos parir, a ser adolescentes y vivir en una comuna rural, ¿cierto? Aun cuando la violencia obstétrica es transversal y nos va a tocar en algún momento, la frecuencia y la intensidad con que ésta se vive y nos afecta también varía según las características de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar. Si la violencia en los partos, abortos, atenciones ginecológicas era naturalizada y desconocida, se agudiza si uno es adolescente, primeriza, inmigrante, indígena, negra, pobre, de la calle, disidente, etc. Y sumarle a esto que además para parir, abortar o para cualquier atención ginecológica especializada, las mujeres deben viajar kilómetros hasta la ciudad, generalmente costeando el transporte, la alimentación y el alojamiento, porque en Chile la opción que ofrece el Estado y obliga también es a parir en el hospital, ¿cierto? Como consecuencia de ello, de repente las parteras, que son nuestro capital cultural, se están perdiendo. Nuestro territorio es multicultural, pero el sistema de salud aún no lo es y no está preparado para recibir esta diversidad cultural. Finalmente, queremos traer entonces a ustedes la reflexión de que necesitamos esta ley porque merecemos ser escuchadas. Necesitamos nombrar lo que nos pasa. Gran parte del proceso de reparación desde la psicología y desde los otros enfoques tiene que ver con la expresión y la resignificación de las experiencias vividas, sobre todo la concepción de justicia. Por muchos años la violencia ginecológica y obstétrica ha sido negada y naturalizada. Este es el primer paso entonces para protegernos de todas las violencias. Aprobando esta ley estarán protegiendo a todas las mujeres en sus diferentes formas de vida, diferentes maneras de ver la salud, la enfermedad, el cuidado y los propios ciclos vitales. Con el resto de las compañeras activistas con que nos conocemos hace algún tiempo,
Hemos sido incansables en visibilizar la violencia en hospitales y clínicas, en proponer medidas de transformación, y aquí hago el énfasis en realizar acompañamientos para la recuperación física y emocional que no existen actualmente, pues la gran mayoría, si no todas las consecuencias de estas prácticas, se ven reparadas y resignificadas por las víctimas y por nosotras las voluntarias. Si en Chile entonces se reconoce la violencia ginecobstétrica como violencia de género, esto les permitirá a las mujeres validar el relato y reconocer la experiencia para dar inicio a la reparación de la vivencia. El deseo de todas las mujeres que nos han confiado sus relatos es el anhelo de que esto no le pase a otra. Entonces, para que nunca más sea negada la existencia de la violencia obstétrica, necesitamos la aprobación de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasna, por tu presentación. Le voy a dar la palabra entonces ahora a nuestra siguiente invitada, entiendo que a Paulina Sánchez. Sí. Perdona que no te nombré al principio porque salía en la minuta que no habías confirmado, por eso no sabía que ibas a venir, pero ya que nos acompañas, le doy la palabra para que en nombre de su organización pueda hacer su presentación. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, Presidenta, y a todas las honorables diputadas y también a mis compañeras aquí presentes. Soy Paulina Sánchez y hoy vengo en representación de Parir la Voz. Parir la Voz es una red de psicólogas feministas que estamos a lo largo de distintas ciudades del territorio chileno y que trabajamos principalmente para visibilizar los efectos psicológicos de la violencia obstétrica. Tal como dice nuestro nombre, no traigo una presentación porque quiero hacer presente nuestras voces. En Parir la Voz nos consideramos una generación que somos hijas de un tiempo en que los derechos de las mujeres eran abordados en una agenda valórica. Crecimos en un tiempo en que se hablaba de autonomía y del deseo de la mujer como parte de discusiones morales, religiosas o de negociación política, y que se negociaba cuál era el objeto de intercambio, nuestros cuerpos. Crecimos en un tiempo en el que si nacías en cuerpo de mujer, el único destino era ser madres. Crecimos entonces cuando la maternidad era sola vivida en el espacio íntimo de la familia, el hogar, el espacio silenciado y no el espacio público y político. Crecimos sin educación sexual, pero con el ideal judeocristiano bien marcado del parirás con dolor, impidiendo siquiera pensar la idea del maternar placenteramente. La maternidad entonces quedó relegada al espacio heroico y sacrificial. Crecimos en un tiempo donde predominaba la cultura patriarcal y donde se nos robaron nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pero hoy decimos que ya es suficiente. Hoy queremos recuperar nuestros derechos, queremos tener experiencias emancipadoras de la maternidad, queremos elegir cuándo y cómo deseamos ser madres. Queremos que el territorio del deseo materno sea también un escenario político de transformación social, donde nuestras libertades y autonomía estén al centro. Sin embargo, el ejercicio sistemático, negado y silenciado de la violencia obstétrica ha obstruido la posibilidad de vivir maternidades placenteras, maternidades deseantes. ¿Qué es más funcional para la dominación del cuerpo femenino que el excesivo control, el excesivo intervencionismo y la patologización de los cuerpos en un momento tan trascendental como el parto y nacimiento? Es importante destacar que el modelo actual biomédico, tecnocrático que existe, es un asunto cultural y político, no es solo una discusión médica y científica. ¿Y esto por qué? Porque se trata de un tipo de relación médico-paciente donde predomina el abuso de poder, el abuso del poder saber. Y este tipo de relación es lo que genera las consecuencias más devastadoras en la salud mental. Consideramos que el modelo médico actualmente es altamente jerarquizado, donde a nosotras como mujeres pacientes que demandamos atención en salud, se nos borra nuestra autonomía, se nos borra nuestra voz, se nos trata de manera culpabilizadora e infantilizadora, se nos trata de mamitas. Nuestra posición como Parir la Voz es justamente interrogar el poder y el autoritarismo del modelo biomédico, para que así también podamos ejercer la autonomía de las mujeres
que gestamos y las personas que gestan. En nuestra experiencia como psicólogas clínicas que trabajamos con trauma perinatal, hemos escuchado a mujeres pariendo solas, abandonadas, sintiéndose violadas, usadas, anuladas, traicionadas, con frío, con dolor, con angustia, con tristeza, y cómo no, con indignación, con bebés muertos, y si no muertos, con devastadoras consecuencias psíquicas y físicas, con dificultades en la lactancia, con dificultades para establecer el vínculo madre-bebé, porque queremos recordar a los bebés, porque en este modelo tecnocrático los bebés son el resultado de un proceso, son un producto. No queremos caer en lógicas adultocéntricas y olvidarnos que aquí estamos hablando de cómo es que las personas llegamos al mundo. Estas experiencias pueden nominarse como partos traumáticos, y este trauma psíquico es uno de los dolores más invisibilizados en este tipo de violencia. Una mujer que vive trauma después del parto no deja de pensar en estas experiencias dolorosas, no deja de sentir olores, voces, imágenes, recuerdos. Teme siquiera imaginarse el volver al hospital. ¿Cómo entonces va a ir a los controles? Teme siquiera volver a embarazarse, teme ver una embarazada, teme encontrarse con su matrona. ¿Cómo ir a los controles al consultorio? Según la evidencia, y según también la evidencia y resultados que hablan en relación al trauma perinatal, se hablan de factores de riesgo para vivir experiencias traumáticas. En relación a los factores de riesgo de lo que ocurre en el trabajo de parto, el alto grado de intervención obstétrica, las cesáreas de urgencia, la inhibición del trabajo de parto, la percepción de amenaza de parte de la mujer en relación a amenaza hacia ella o hacia el bebé, la separación del recién nacido, la vivencia de dolor en ausencia de un acompañante significativo y la realización de episiotomía son intervenciones y actos que pudiesen determinar una experiencia traumática. Pero hay evidencia de estudios cualitativos que señalan que más que las intervenciones y más que el tipo de parto, lo que más genera experiencias traumáticas es el tipo de vínculo que las mujeres establecen con los profesionales de atención al parto. Es el tipo de vínculo donde se sienten que no son parte de este proceso de toma de decisión. En un estudio de Thompson y Down señala que el trauma estaba principalmente relacionado con la sensación de relaciones y vínculos fragmentados entre los profesionales de atención al parto y las mujeres, lo que hacía sentir a las mujeres indefensas, aisladas de su proceso. En otro estudio de Harris y Ayers se señala que la falta de sensación de apoyo de parte del equipo de salud era lo que más generaba experiencias traumáticas tanto en las mujeres como en las familias. La investigadora del trauma perinatal, Sheila Kitzinger, investigadora británica, habla que el trauma en el parto es un tipo de trauma similar al que se vive en la violencia sexual. Y esto porque las mujeres señalan sentirse violadas. Las mujeres señalan también sentirse usadas como objeto y como pedazos de carne. Señalan el discurso de las víctimas de violencia obstétrica es similar al discurso de las víctimas de violencia sexual. Sentirse culpables, estigmatizadas, con el cuerpo sucio, sin querer volver al mismo lugar donde fueron violentadas. El problema aquí también es que hay, de igual manera que en la violencia sexual, la violencia obstétrica, las estadísticas están ocultas y muchas veces las mujeres no consultan para pedir ayuda. E incluso cuando consultan para pedir ayuda, muchas mujeres que han vivido trauma en el parto son mal diagnosticadas con depresión postparto, agudizando mucho más los efectos en su salud mental. Aquí estamos hablando entonces de un tipo de violencia de género. Las violencias presentadas en un continuo desde que nacemos hasta que morimos y que vivimos las mujeres. Es por eso que hoy estamos acá en una comisión de mujer y equidad de género. La violencia que se vive, la violencia obstétrica, asimilarla con la violencia sexual tiene sentido a propósito de las teorías que refieren que la maternidad es un estadio dentro de la vida psicosexual de la mujer, es parte del desarrollo sexual de la vida de una mujer. Los mismos acontecimientos que, por ejemplo, inhiben un parto, es lo mismo que inhibe el acto sexual. Están involucrados las mismas hormonas, están involucrados los mismos centros neocorticales que se inhiben en el parto, son los mismos que se inhiben en el acto sexual, de igual manera que las hormonas de la familia de la adrenalina son las mismas también que generan la inhibición del trabajo de parto y la inhibición del acto sexual. El problema acá
es que si entendemos el parto como un tipo de violación, es un tipo de violación institucionalizada, en una institución validada, donde muchas veces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a esta misma institución, volver a los mismos controles de salud, volver, por ejemplo, a pedir la ficha clínica en la lógica de la ley de deberes y derechos del paciente. Pero por otro lado también queremos recordar a los bebés, estas mismas madres que viven estas experiencias traumáticas similares a lo que es una violación son las que tienen que maternar. La psicóloga Elena Gómez, psicóloga chilena, acuña el concepto de trauma relacional temprano. Este concepto señala cómo es que el trauma que viven los cuidadores afecta gravemente el psiquismo de los bebés y afecta el sistema de apego, la comunicación emocional entre los cuidadores y los bebés y el sistema de regulación afectiva en una etapa temprana determinante como los 2 primeros años de vida. También este trauma que viven los cuidadores afecta los mecanismos neurobiológicos del bebé, afectando y dejando registradas en su memoria implícita registros de muerte y de violencia, que es todo lo que tiñe las experiencias de violencia obstétrica. Estas consecuencias en los bebés pueden tener graves efectos en todo el desarrollo de su salud mental futura. Y entonces, considerando todos los efectos traumáticos que señalan las evidencias, considerando que este trauma es similar a lo que se vive en una violación, considerando los efectos también que esto tiene en la crianza, vamos a seguir interviniendo en que no se puedan vivir maternidades deseantes, que no se pueda criar de manera placentera y satisfactoria. No queremos más, y es por eso que apoyamos la ley Adriana, sobre todo en lo que respecta al principio de autonomía, como la posibilidad de que ninguna mujer sea sometida a ningún procedimiento de salud sin su consentimiento, como la posibilidad también que la mujer pueda sentirse parte del proceso de la toma de decisión y pueda estar implicada como sujeta activa en esta relación médico-paciente, no como sujeta pasiva, sin autonomía. Por otra parte, en cuanto a los derechos del nacimiento, en el artículo 6 se señala la utilización del instrumento del plan de parto donde se registran todos los deseos de la mujer respecto a cómo quiere vivir su parto. Este instrumento es fundamental principalmente porque como se establece que las instituciones lo utilicen, esto favorece que las mujeres puedan tener un vínculo previo con el equipo de salud, y este vínculo previo puede basarse también en la confianza, puede basarse en la información y puede prevenir todo lo que se señalaba anteriormente como los factores determinantes de una experiencia traumática, que es decir, que la mujer no pueda ser parte de su proceso y se ve afectada por el vínculo que establece con los profesionales de atención al parto. Esta ley tiene principalmente, y esto lo quiero destacar, un foco de prevención y educación. No tiene un foco en lo punitivo como muchos sectores le temen. Este foco preventivo y en educación lo que favorece es un trabajo en conjunto donde justamente los profesionales podamos formarnos en trabajar en este cambio de paradigma centrado en la autonomía de la mujer, en la atención en salud, en enfoque de derechos humanos y en perspectiva de género. Es importante que, como nuestro testimonio como psicólogas clínicas perinatales, señalar que estos no son casos aislados, esto es un problema de salud. Y como no son casos aislados, es muy importante también cómo es que nombramos este tipo de dolor psíquico. ¿Qué es lo que pasa si este tipo de dolor psíquico es negado tanto en los discursos sociales, médicos y jurídicos? Nosotras podemos trabajar como activistas, como muchas organizaciones, de manera aislada en el trauma y en todo lo que anteriormente les señalé como trauma. Pero no hay posibilidad de elaborar una experiencia traumática sin reconocimiento social. No hay posibilidad de restablecer todo el daño que se genera con la violencia obstétrica si no hay un reconocimiento de la estructura social. Y esto es muy importante señalar porque por ello no basta la ley de deberes y derechos del paciente. En una ley de deberes y derechos del paciente no se nombra la violencia obstétrica y no se explica justamente esta cualidad de la violencia obstétrica que tiene esta cualidad de abuso de poder y que es necesario de trabajar por un cambio de paradigma.
Hay muchos profesionales que están trabajando en esta línea, pero es muy importante que aportemos a esta cultura, y a esta cultura podemos aportar justamente si es que hay una ley que nombra y reconoce socialmente la violencia, pues no podemos seguir sosteniendo las posiciones de desigualdad de poder en relación a cómo es que son dominados nuestros cuerpos sexuales y reproductivos, y se interfiere en que podamos vivir maternidades autónomas y podamos criar de manera placentera. Es por eso que con mis compañeras de Parir la Voz lo que deseamos es educación prenatal para decidir, parto placentero para maternar y una ley que otorgue reconocimiento social. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación. Y ahora sí, entonces vamos a dar pie a la última presentación del día de hoy. Denme un segundo que estoy encontrando la minuta. Acá está. Le damos la palabra entonces, ahora sí, a Gabriela Veloso de Maternas Chile. Gabriela, tiene la palabra. Acá estoy. Hola, buenas tardes. Primero que todo saludarlas y agradecerle la invitación a todas las honorables diputadas, miembros de esta comisión. Mi nombre es Gabriela Veloso, soy mujer, madre de 2, gestante, matrona y socia de Maternas Chile. Y desde instancia personal y colectiva me gustaría partir con la siguiente reflexión. Si queremos crear un mundo menos violento, donde el respeto y la gentileza reemplazarán el miedo y el odio, debemos comenzar por la manera como tratamos el comienzo de la vida, ya que es el momento donde se instalan nuestros modelos más profundos. Así de estos brotarán el miedo y el dolor, o el amor y la confianza. Ninguna mujer merece gestar con miedo, menos parir sin respeto y cariño. Necesitamos recuperar el protagonismo de gestar una vida en armonía, parir sin miedo, con placer y en estado de completo amor. A continuación les voy a compartir una presentación. Un segundito. Bien. Bueno, Maternas Chile es una asociación gremial que nace con la misión de defender el derecho de la mujer a parir donde y con quien ella desee, con asistencia profesional, relacionando así el principio de autonomía de la mujer, uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto de ley. Bueno, somos una asociación gremial desde el año 2016, nos constituimos como tal. Y esta parte es importante mencionar nuestra estadística para poder relacionar nuestro trabajo con la promoción de una obstetricia respetuosa y dejar atrás miedos y prejuicios en torno a este tipo de acompañamiento. Nuestra estadística está basada en un N de 318 partos, en los cuales extraje algunas cifras importantes. Por ejemplo, tenemos una tasa de cesárea de un 3.45% y una tasa total, por lo tanto, de partos vaginales de un 96.5%, superior a cualquier recomendación de la OMS y de cualquier organización de nuestro país. Acá están los términos vértice espontáneo, están los de cesárea, etcétera, y todos suman ese importante porcentaje de partos vaginales. Perdón. Este es otro punto importante que se le tiene mucho miedo al parto en casa, que son los traslados. Los traslados nos suman más de un 10.6% que se trasladan a su plan B, siendo los principales motivos las distocias de parto y el dolor y cansancio materno. Y la tercera, como estadística que quise mencionar, es importante respecto a los desgarros. Los desgarros vaginales que no requieren sutura con peridia indemne y desgarro grado 1 no son más de son un 92%. Por lo tanto, esto infiere significativamente la recuperación y la calidad de vida de las mujeres. Nosotras no practicamos episiotomías en los partos en casa, por lo tanto, la salud física y mental de esas mujeres es absolutamente más beneficiosa en su recuperación. ¿Cómo se vincula materna a la ley Adriana? Un segundo, se me perdió. El trabajo de materna siempre ligado al principio de autonomía de la mujer, de la dignidad de trato con respecto a dónde y con quién parir, con un acompañamiento respetuoso y profesional del proceso de gestación y nacimiento.
Como actores gremiales de una matronería respetuosa, feminista, buscamos crecer y ser parte de la red de prestaciones para que las mujeres puedan decidir parir en la intimidad de su hogar de manera segura. Quería compartirles que se realizó una pequeña encuesta en redes sociales y en menos de 24 horas obtuvimos 140 respuestas. Agrupamos las categorías con la simple pregunta, ¿por qué parir en casa? Tenemos un 54% por miedo a la violencia obstétrica, un 19% por la sensación de empoderamiento femenino, un 17% por el deseo de intimidad al parir, un 7% por la confianza en su matrona tratante y un 3% a otros. A continuación les voy a mostrar algunas respuestas significativas de esta encuesta, pero antes quiero detenerme a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como profesionales del nacimiento? ¿Qué están haciendo las instituciones? ¿Qué está haciendo el Estado para brindar lo que las mujeres desean al parir? ¿Y cómo les garantizamos esto? ¿Por qué las mujeres están decidiendo parir en su hogar, con su familia, y no las instituciones? Acá hay algunas respuestas que me gustaría que las leyéramos. Porque es mi lugar seguro, tiene mis olores, mis colores, y están los que realmente quiero. Porque no iba a permitir malos tratos. Por la protección que me da mi familia, a palabras feas y malos tratos. Porque confiaba en mi cuerpo, en mi guagua y en mis matronas. Asegurarme que no me hicieran intervenciones y poder parir a mi ritmo. Porque estamos sanos. Por buscar respeto a mí y a mi hijo. Hemos escuchado relatos, testimonios que nos hablan del daño y las consecuencias que provocan en las mujeres, sus recién nacidos y familias, la violencia obstétrica. Pero, ¿qué pasa con una mujer y la sociedad cuando tiene un nacimiento respetuoso? ¿Cómo cambia generacional y socialmente para siempre su vida? A continuación les comparto un relato lleno de garra de una hermosa mujer. Ella es Andrea González Ramírez, él es Manuel. Ella es mujer, feminista, madre, arqueóloga, académica. Y les quiero compartir este relato. Junto con leerles el relato les voy a acompañar imágenes autorizadas de mujeres pariendo en casa, protegidas, cuidadas y amadas. Son imágenes de partos de materna. Esto sucede en nuestro país, en un bajo pero creciente porcentaje, y queremos que estos partos y sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales se multipliquen. Por eso necesitamos que este proyecto sea aprobado. Por eso necesitamos que esto sea ley, para garantizar una manera más efectiva la experiencia gozosa y segura del parto. Un segundito que se me... Voy a compartirles el relato y vamos a poder ver las imágenes del nacimiento. Fue tan grande la transgresión a mi cuerpo y al que estaba gestando que experimenté en mi primer parto, que en el mismo momento de salir del hospital, hace casi 14 años, me hice feminista. Este hito redireccionó mis intereses científicos y, por supuesto, mi posición política. El año pasado, después de un largo caminar en la vida con mi compañero, supimos que estábamos gestando, pero esa felicidad era parcial. Yo tenía miedo, tenía en la memoria el oscuro y violento parto de la Bancay. ¿Cómo podría parir así? Con todos estos elementos en mi mente, me puse a buscar, y fue así como di con maternas. Yo elegí a mi matrona, pura intuición. Ella empezó a controlar en su consulta y luego en la casa, preparar la piscina, la estrategia en caso de urgencia. Comenzamos los preparativos. Ella me dice, en algún momento vas a querer tirar la esponja. Es normal, pero mi miedo al dolor era infinitamente menor al de estar sola en una sala fría con gente que no conocía, diciéndome lo que tenía que hacer. 27 de marzo, semana 39. A las 1:20 comienzo con las contracciones. Agarro la pelota, estas no ceden, se intensifican. Arturo, llama a la Gaby, ¿qué hacemos? Comienzo a aplicar lo aprendido, respiraciones, movimiento, camino, vocalizo, llenamos la tina. Al rato digo, ya no puedo más. Y él me dice, tranquila, viene en camino. Llega mi matrona, la tranquilidad inundó el aire que respiraba. Me pasa sus manos, suaves, tibias. Su voz me acompaña, hace tacto con delicadeza. Estamos casi lista, preciosa. Y yo en la tina, me pregunta, ¿quieres seguir ahí? Sí, le digo, aquí será. Y me acompaña, me abraza, respira conmigo. Arturo me echa agua tibia. Llega la Ruth, que inunda con ternura nuestro baño. Yo echo un par de chuchas, un par de pujos, círculo de fuego, y salió el Manu, precioso, tranquilo, en nuestro baño, ahí, en la tina. No alcanzamos a llenar la piscina, a llevar a la Mancay donde mis papás. Nada como lo habíamos planeado. El Manu vino donde y como quiso. Y en ese mismo instante la oxitocina inundó la casa.
Vino la Mancay y aprendió que las mujeres podemos parir, que tenemos esa fuerza maravillosa cuando hay respeto, intimidad y tranquilidad, que el dolor no es sinónimo de sufrimiento. Me emociona hasta el infinito escribir estas palabras. A mis matronas, mi gratitud por mí y por todas mis compañeras, por ayudarnos a hacer una revolución y palpar que esos otros mundos que nos imaginamos están en estas rebeliones. A mis hadas matronas, como les puse como siendo niña de nuevo, mi amor y admiración. Son guerrilleras, combatientes a contracorriente. ¿Por qué? Nacer consciente es parte de nuestra épica, salud y revolución. Este es el relato de la Andrea. Estas imágenes maravillosas de mujeres pariendo, es lo que queremos. Queremos que esto se multiplique, que no sean solamente las que pueden parir en casa, que sean instituciones, que sea una garantía, que sea ley. Queremos el empoderamiento femenino sea parte del nacimiento y de la vida plena para siempre. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ofrezco la palabra, ahora sí, a las señoras parlamentarias para preguntas, dudas, comentarios. Diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a Yarna, a Paulina, a Gabriela. De verdad es que se me queda, parece que las nombré todas. La verdad que las he escuchado tantas veces, pero no puedo evitar cada vez que conversamos de empaparme de la experiencia, del empuje, de la convicción que tienen en llevar adelante en cada uno de sus espacios esta tremenda batalla. Yo las quiero felicitar y agradecer nuevamente, compañeras, que creo que hay pocos proyectos que me han provocado tantas emociones juntas. Cada vez que las escucho termino llorando. Es imposible no conectarme con la historia, con las imágenes, con los relatos, con las convicciones. Y presidenta, solo quería felicitarlas nomás, porque sin ellas la verdad que no solo el resultado de este proyecto sería el mismo, no sería el mismo, sino que también estoy segura que el resto de las colegas parlamentarias que están escuchando estas exposiciones, el ley me faltó, importante, tenemos nuestro programa hoy día en la noche, como todos los lunes, para hablar de los relatos y los testimonios que nos llegan a diario. Y nada, agradecerles de verdad, porque yo siento que vale la pena jugarnos por este proyecto. La pega que hacen ustedes es maravillosa desde el lugar donde están, y que Luis, la Adriana y muchos otros de los que han venido a compartir con nosotros los testimonios tienen una esperanza tremenda en que esta situación en que les ha tocado vivir a ellos, al menos vamos a hacer el esfuerzo todas juntas para que no lo vuelva a vivir nadie más. Así que nada más, presidenta, solo agradecer y a usted también por el espacio que le ha dado para la discusión de este proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Mix, por todo el trabajo. Ofrezco la palabra. ¿No? Ofrezco la palabra a las organizaciones también, si quisieran precisar algo. Diputada Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo también agradecer por las distintas exposiciones, la verdad es que muy bonita, muy completa, sobre todo la última que tiene mucho de emocionalidad y mirando todo lo que realizan, el parto en casa, con todos los cuidados que toda mujer y el hijo o hija que está por nacer merecen. A mí me nace solo una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, o no sé, si dentro de los partos que han tenido que atender en el lugar donde la mujer decide y cómo ella decide, si han tenido algún inconveniente? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una urgencia, si es que la han tenido? ¿Qué es lo que hacen en ese momento? ¿Cómo recurren para poder atender de inmediato esas emergencias o urgencias durante el parto? Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Olivera. ¿Gabriela quería contestar? Sí, perfecto. Me gustaría contestarle a la diputada. Me parece una interesante pregunta que se cuestiona mucho y no se sabe.
Acá en Chile manejamos un protocolo de parto en casa en el cual son, primero, gestaciones de bajo riesgo, con lo cual minimizamos muchas de las patologías. Segundo, hay un acompañamiento generalmente por 2 matronas, las cuales también tienen una coordinación con un plan B, que no puede estar a más de 20 minutos del domicilio de la mujer que está pariendo. Y se realiza una coordinación con ese lugar para su derivación. Además vamos con insumos, medicamentos, equipos de reanimación neonatal y maternos de primera línea. Entonces, en caso de alguna situación de emergencia, se trata como primera línea, se coordina el traslado y se procede al siguiente. Siempre pueden ocurrir accidentes obstétricos. La obstetricia es una caja de sorpresas y tenemos que estar preparadas para poder actuar y proteger a la madre y su recién nacido. Eso. Muchas gracias, Gabriela. ¿Ofrezco la palabra? No viendo más solicitudes de palabra, les agradezco a todas las invitadas del día de hoy, a las señoras parlamentarias también, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Un abrazo grande y que tengan buen día.